Muy buenos mediodías, mañanas, tardes, noches, dependiendo de donde nos estén escuchando y viendo. Esta es la 15ª sesión de la Consulta Social Internacional. Le habla Luis Bonilla Molina del equipo de Otras Voces en Educación y hoy estaremos conversando con un panel de distintas nacionalidades, latinoamericanos y latinoamericanas, todas y todos, también de distintos enfoques académicos sobre la universidad, retos, tensiones, desafíos y propuestas. Este es un espacio que venimos construyendo con el esfuerzo de académicos y académicas, de dirigentes gremiales, sindicales, de sectores estudiantiles, en contraposición o advirtiendo que la UNESCO sola no puede pensar, junto con el Banco Mundial y el Banco Interamericano, el destino de la educación superior. La educación superior es algo de interés para la sociedad latinoamericana y mundial en su conjunto, y muy especialmente para el sector de universitarios y universitarias. Hoy nos están acompañando Rosa María Romero, Nelson Ernesto López Jiménez, Nicolasa Terreros Barrios, Guadalupe Olivier, y estamos a la espera, se van a incorporar en el transcurso Alfonso Insuasti, también de Colombia, y Rosa María Mazón, de Cuba. Sin más preámbulos, queremos dar ahora la bienvenida a la primera de nuestras ponentes o facilitadoras, la doctora Rosa María Romero, quien es una académica mexicana, entre otras actividades vinculada al Instituto Maglaren de Pedagogías Críticas. Como todos los ponentes y las ponentes, dispone de 10 minutos para su exposición. Bienvenida. Muchas gracias. Buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación. Brevemente recordaré el origen de la universidad. El origen de la educación superior es medieval. Se dio en el medievo declinante europeo y su origen es religioso. El propósito de la universidad en ese entonces era la búsqueda de la verdad revelada, la búsqueda de una verdad que debería llegar pues a través de la discusión, pero una discusión orientada fundamentalmente por la teología. En la secularización de la sociedad, es decir, en la ilustración, esa verdad es en el Renacimiento, esa verdad se hizo humanista y dictada fundamentalmente por la razón, y junto con la evolución de la sociedad, la universidad se hizo científica. En el siglo XIX, como sabemos, se entregó al positivismo y hasta ahí la búsqueda era el conocimiento. La universidad contemporánea, y eso es parte de su crisis, eso es parte de desde mi punto de vista, de su degradación, está dedicada a la credencialización, a construir a toda velocidad, o sea, muy lejos ya de la verdad, del desarrollo humanista, incluso de la ciencia. La universidad está dedicada a producir profesionales que respondan a un mercado laboral. Y quizá de ahí una degradación. Se convirtió en fábrica de universitarios vestidos de mercancía. La educación del humano y los problemas de la sociedad están prácticamente olvidados para la universidad. Y esto pues corresponde a nuestro tiempo. Como sabemos, vivimos una enorme crisis de la civilización occidental, la civilización originada en Europa, y la universidad no es más que un resultado de esa visión, de esa forma de construir conocimiento, de una forma de construir la sociedad desde los intereses de un capitalismo que, como vemos en el problema de la guerra actual, es
absolutamente decadente, belicista y fundamentalmente orientado por la ganancia. La universidad entonces que tenemos ahorita es producto de una cosmovisión que se ubica en Occidente, en el capitalismo y en la decadencia de la espiritualidad humana. Es una espiritualidad truncada. Necesitamos entonces educar el carácter, la voluntad, el entusiasmo y el espíritu explorador, soñador y emprendedor de los seres humanos, que nos aleje de cualquier sentimiento de derrota y de impotencia, que es lo que estamos viviendo, y que cierre los caminos de la subordinación, de la obediencia ciega, de la servidumbre y de la pobreza material y espiritual que ha padecido la humanidad y que está padeciendo actualmente. En todo proyecto educativo es necesaria una clara visión estratégica del futuro. La definición, diseño y construcción de la educación universitaria tiene que transformarse hacia el crecimiento humano, hacia la solución de los problemas de la humanidad y una humanidad que comprenda el sentido y significado de la vida y que no esté solamente instalada en la producción de habilidades técnicas para los seres humanos. El sistema espiritual de los seres humanos lo concebimos como una totalidad y es de esa totalidad de la que debe ocuparse la universidad. Y eso significa una transformación muy profunda, una transformación que acabe con las facultades que se convirtieron en reinos solitarios que construyen lenguajes inaccesibles para la mayoría de las comunidades, para la mayoría de las sociedades, en disciplinas que son groseramente especialistas, que ignoran casi todo del mundo y tienen, sí, desde luego, un profundo conocimiento que responde, voy a insistir, a las necesidades del mercado. Necesitamos recuperar las diferentes dimensiones del ser humano que se articulan a través no solo del hacer, sino verdaderamente del saber, recuperar el sentido universitario del saber e incorporar el sentir, el estar y el soñar, así como los ideales, las creencias, las convicciones, las esperanzas, los valores, los compromisos, legados y trascendencias de las comunidades. Es decir, integrar al ser humano a la universidad y dejar de lado el mercado. Esta multiplicidad de categorías que acabo de mencionar permiten incorporar una perspectiva histórica y empezar a comprender el lugar de los seres humanos en la construcción del mundo en que habitamos. Este sistema es central, considerando la cuestión ética, que es el espacio específico que se produce en la comunidad y la cultura para convivir, para construir nuestras responsabilidades y obligaciones como seres humanos con nosotros mismos, obligaciones y responsabilidades con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con la producción y diversidad cultural como patrimonio de la humanidad, pero también nuestras responsabilidades con las siguientes generaciones y con la naturaleza, con eso que nosotros desde Occidente llamamos naturaleza y que desde otras cosmovisiones es el espacio de vida. Lo ético, tal como lo entendemos nosotros es la convivencia con los otros y con lo otro, y da prioridad a la solidaridad, a la diferencia como categoría central
y a la cuestión de que el otro y lo otro se convierta en nosotros como sistema de vida. Un sistema universitario que pretenda dar cuenta del desarrollo de la espiritualidad humana incluye también los aspectos estéticos, es decir, los aspectos de la sensibilidad humana, de las formas en que los seres humanos también interpretamos y damos sentido al mundo. Lo ético y lo estético forman el mundo de las significaciones y nosotros nos desarrollamos como humanos, es decir, nos despegamos de la animalidad, significando el mundo, simbolizándolo. Y entre la visión cientificista cosificada y la credencialización, la universidad ha perdido esta perspectiva y hace que la vida no sea suficientemente fructífera. Lenguaje y desarrollo se expresan a través de la ética y la estética y se empobrecen cuando éstas se pierden. Necesitamos entonces retomar la importancia del lenguaje para saber nombrar el mundo, para desarrollar el pensamiento, para hacer posible la construcción del pensamiento crítico, creativo, innovador y no convencional, para construir autonomía, y planear el futuro. Esto es para saber construir utopía. Lo anterior nos obliga a explorar la posibilidad de que la reflexión sea comunitaria, no de especialistas, sino de seres humanos que se abren a propuestas de solución para la universidad a través de la participación en la investigación y el reconocimiento de las cosmovisiones, las propias y las de los otros. Esto nos lleva a invitar a la comunidad universitaria a nuevos compromisos y a vivir a contracorriente, a luchar porque la universidad vuelva, si alguna vez lo tuvo, o desarrolle, mejor dicho, la educación de la espiritualidad humana como fuente de pensamiento que se acerque a la construcción de soluciones a los problemas humanos y se aleje de la mercantilización de la vida, que es parte de la crisis que estamos viviendo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida profesora Rosa María Romero. Estaremos en contacto, seguiremos conversando en esta ruta de construcción compartida de un documento sobre la educación universitaria en América Latina. Gracias por su participación. Gracias, Luis. Gracias. Ahora queremos dar la bienvenida al compañero Alfonso Insuasti, quien es integrante del grupo de investigación Cavilando y hasta donde sé también es o era profesor de la Universidad de Buenaventura en Medellín. Pero bueno, bienvenido, querido Alfonso. Como todos los ponentes, dispone de 10 minutos para desarrollar tu tema. Bienvenido. Gracias. Bien, Luis, muchas gracias y valorar mucho este espacio. Voy a tratar, soy docente investigador de la Universidad de San Buenaventura y una red que se llama Red Interuniversitaria por la Paz y hago parte de un grupo autónomo denominado Cavilando. Quiero centrarme en esta reflexión. La universidad no puede ser correa de transmisión del modelo imperante de muerte, no puede ser correa de transmisión del poder. Desafortunadamente lo es. Hemos de resignificar el papel de las universidades hoy ante la profunda crisis civilizatoria, como ya lo venían mencionando. El punto de partida será lograr un acuerdo común para rescatarla y jamás permitir que sea ella una correa de transmisión de un modelo económico, político, social, negador del sujeto, despojador, colonial, y potenciarla como eje de transformaciones esenciales para la vida, los seres humanos, la naturaleza, la madre tierra, que es lo que necesitamos. Algo más de 40 años se han necesitado para imponer este modelo o profundizar el modelo.
modelo capitalista en su versión neoliberal, y que acentuó un tipo de sujeto hiperconsumidor, individualista, distante de su realidad, asocial casi, individualista en extremo, en búsqueda de valores que el mismo sistema de consumo le ha impuesto, la ganancia y el éxito entre comillas. Hemos, en este sistema y en ese proceso de imposición de un modelo, hemos acabado el planeta. El informe de la panel intergubernamental en su segundo informe ha sido muy claro, ya la catástrofe está. Lo que hay que hacer es disminuir el impacto de la catástrofe. Eso es vergonzoso como sociedad, como humanos que somos. También hemos sometido un sistema mundo excluyente, hiperconcentrador de la riqueza, lo cual lo hace altamente injusto y violento, hiperacumulador. Son condiciones que nosotros mismos hemos permitido. Hemos también permitido un sistema de valores basados en el autoengaño, en la mentira, en la manipulación. Reproducimos ideas y valores que como si fueran asuntos dados, pero que no concuerdan con la realidad, como democracia, libertad, equidad, inclusión, etc. Nos aproximamos a 2050, según los mismos informes de Naciones Unidas, a un mundo hiperpoblado, pero hiperconcentrado en las ciudades. El 70% de los habitantes se estima que en el 2050 están habitando las ciudades. ¿Bajo qué modelo? El mismo modelo hiperconsumidor. No hay planeta que aguante, no hay sociedad que aguante. Tenemos problemas con el abastecimiento de alimentos, el abastecimiento de agua, estos niveles de sujetos individualistas construidos bajo la lógica del mercado y del consumo terminan siendo unos devoradores, terminamos siendo unos devoradores del planeta. No hay forma de que la vida aguante y soporte esta dinámica y estas pulsiones de muerte. Es una crisis civilizatoria en la que vivimos y que avanza en su insistente política de muerte. Seguimos allí reproduciendo. Esa realidad genera contextos de guerra, de exclusión, de desterritorialización, de acaparamiento de tierras, negación de las culturas locales y de la diversidad, de posturas ultraconservadoras, de ultraderecha. Oxfam en su informe, en sus recientes informes, viene advirtiendo sobre esa hiperacumulación, pero también describe y anuncia que la democracia ha sido capturada por instancias de mercado, por las multinacionales, por los entes corporativos. Hay una captura de la democracia y con la captura de la democracia, la captura de los estados que están al servicio de este modelo. Pero al hacernos la pregunta es, este aparataje de exclusión y de muerte ha sido creado por personas con múltiples títulos académicos que han pasado por universidades, se ha construido en centros de investigación, se han potenciado en centros de investigación de universidades. Ahí nos cabe una responsabilidad muy grande. ¿A qué estamos jugando? Y el problema es que estamos reproduciendo nuevas generaciones para mantener ese estado de exclusión, para mantener ese estado de cosas. No lo estamos cuestionando. Y como decía ahora en la intervención anterior, estamos reproduciendo sujetos para ese mercado, aceitando un sistema de muerte. ¿Qué hacer? ¿Cómo repensarnos, cómo repensar la labor de las universidades? Pareciera ser que el modelo está muy claro en su proyecto y en su proyecto devastador y hiperacumulador. Pero nosotros no tenemos la claridad entonces hacia dónde caminar. Somos tantos que no hemos podido entonces integrarnos en un proyecto ecohumano. Ahí tenemos un reto bastante importante. ¿A qué proyecto de país le estamos apostando? ¿A qué proyecto de sociedad le estamos apostando? ¿Existe un proyecto de sociedad o de país que se geste desde el quehacer universitario? ¿Existe una proyección? ¿O simplemente nos acomodamos al devenir de lo que ocurre en términos del poder hegemónico, de cumplir una orden, cumplir órdenes? Se trata de un colonialismo epistémico y un conductamiento progresivo que da vergüenza. Cognitivo, un conductamiento cognitivo vía cumplimiento de estándares para parecernos más a aquello que estamos cuestionando y criticando. Y más, lo cual nunca, es una transformación que necesitamos una ruptura esencial y de fondo. Estaremos ante, hoy, por ejemplo, surge la pregunta, ¿esta universidad es para quién? ¿Y es para qué? En últimas, en esencia,
estaremos ante una expropiación neoliberal del sistema, del sentido profundo de la universidad. Necesitamos replantearnos y es urgente, el llamado es urgente. Hay una captura de vía pauperización de las universidades y de la voluntad de las universidades públicas y privadas. También vía pauperización de los contratos de los docentes y de los investigadores. Nos vivimos diciendo mentiras permanentemente frente a nuestro quehacer. Los recursos escasos hacen que la voluntad gire hacia la subordinación en la relación, en esa triada en la que nos metió el sistema, universidad, empresa, Estado. Pero resulta que la empresa, como lo acabo de decir, y lo manifiesta Oxfam, hay una captura de la democracia y por tanto del Estado. Entonces, esa corporación, esa triada se convierte en una dupla, Estado, empresa y universidad. ¿Y cuál es el papel de la universidad allí? Subordinada, cumplir órdenes y tratar y cumplir esas órdenes a través de los márgenes que le dejan los estándares sobre los cuales debe caminar. Entonces no puede pensarse desde las lógicas locales, desde las realidades territoriales, desde las realidades de los pueblos, porque eso no es importante, porque eso no me genera estándares, porque no me genera indicadores. Y eso es altamente preocupante, porque algo que sí es claro es que las soluciones a esta crisis de civilización, a esta fractura, a este sistema de muerte, están en el sur global. Los tenemos en Latinoamérica y tenemos que escucharnos a nosotros mismos y tal vez romper la universidad y convertirla en una multiversidad, tal vez una pluriversidad, para podernos escuchar y construir conocimiento desde lo propio y evitar esa carrera enloquecida por parecernos a Occidente, esa carrera enloquecida por tratar de ser como ellos quieren que nosotros seamos, siempre en una lógica de subordinación. Esa es una crisis profunda de valores y de sentido, claro está. Hay varias luchas que tenemos dentro de este quehacer de las universidades. Una, claro, que la educación gratuita y universal, eso es incuestionable, pero hay otra lucha clara y es la de hacer de la educación no solo gratuita, sino repensar el para qué la educación, reorganizar qué es lo que estamos aprendiendo y qué es lo que estamos enseñando y cuál es la construcción y la ruta de construcción del conocimiento. Lograr superar el colonialismo epistémico que hoy tenemos y se profundiza. Tratar de ampliar el conocimiento desde el sur, los saberes de los pueblos, los saberes étnicos, los saberes comunitarios, el saber colectivo, tratar de parecernos más a nosotros mismos en esa diversidad y en esa pluralidad. Tenemos las respuestas para esa crisis de civilización, pero debemos creernos, debemos entendernos y debemos escucharnos. Debemos dar vida, como lo decía, a esa pluriversidad o multiversidad que se geste desde el sur, desde América Latina, desde el sur global. Abrir de manera real espacios de saberes locales, el diálogo entre los pueblos, recuperar y tratar de articular ese conocimiento que tenemos desde la investigación, las metodologías, etcétera, y ampliarlo desde lo local y lo comunitario. Otros sistemas de medición, pensar otros sistemas de medición, otras formas administrativas, otras lógicas, cuestionar lo incuestionable, el desarrollo, el futuro, el porvenir, el antropocentrismo. Todo eso tenemos que cuestionarlo, cuestionar incluso la democracia que decimos reproducir, pero que en nuestras instituciones no se construye. Necesitamos entonces, si pensamos en salvaguardar la vida, permanecer como especie humana, lograr la dignidad, la paz, necesitamos entonces rehacernos como seres humanos y como universidad. Dejaría hasta ahí. Muchísimas gracias, Alfonso Insuasti, académico colombiano, integrante del Grupo Cavilando y profesor de la Universidad de Buenaventura en Medellín. Gracias, Alfonso. Gracias, Luis. Queremos ahora invitar a una académica mexicana, la doctora Guadalupe Olivier, quien es docente de la Universidad Pedagógica Nacional de México. Bienvenida, querida Guadalupe. Así es, muchísimas gracias, Luis, por la invitación. Es una gran posibilidad de estar aquí dialogando con colegas de Latinoamérica, con la gente que presencia este importante foro.
Bueno, por razones de tiempo yo trataré de ser lo más sintética posible y frente al punto de dilucidar cuáles serían los retos, los desafíos, las tensiones y propuestas de la universidad y de la educación superior, diría yo, en su conjunto, voy a tratar de colocar solamente algunos puntos que sin duda tendríamos que tener la posibilidad de desarrollar cada uno de ellos a mayor profundidad. Uno de ellos que quisiera abordar es precisamente el agotamiento de un modelo de formación en el que la universidad y la educación superior en su conjunto se ha puesto en jaque desde antes de la pandemia, diría yo. Quiero decir que muchos expertos han señalado que el modelo universitario, el modelo de formación profesional, llegó a una crisis donde la pandemia nos reveló un conjunto de situaciones problemáticas, no solamente por la distancia, por la tecnología, sino por las características mismas de la docencia y de los procesos de formación alrededor. Pero lo que yo quisiera decir es que esto es algo que ya venía desde años atrás y que simplemente la pandemia, como lo he hecho en otros foros, lo ha revelado de manera muy puntual. Pero además de la formación, también está en jaque el propio modelo de organización universitario, con la manera en cómo se organiza el propio conocimiento de manera interna y cuál es el papel de los diferentes sectores. Un modelo, además, impresionantemente jerarquizado, y dentro de esa jerarquización, por supuesto, también vemos procesos de desigualdad muy fuertes. En ese sentido, estamos presenciando un agotamiento como alternativa de modelo de desarrollo humano en su conjunto, en términos sociales, en términos culturales, ya que decir de movilidad social, si lo vemos desde el punto de vista incluso de las políticas internacionales, y como diría Alfonso, sí nos estamos comprando esa idea de esa retórica internacionalista en la cual se han definido las políticas internacionales para la educación superior y específicamente en América Latina, pero vamos a decir que ni siquiera esas han alcanzado estas metas y estas proyecciones porque hay una desarticulación entre este diseño de escritorio, vamos a decir, desde el punto de vista de el norte global y sus imperativos frente a realidades del sur. El sur, no solamente América Latina, sino todo el sur mundial, a eso me refiero. En ese sentido, me parece que hay un reto mayúsculo y es pensar cómo el modelo puede constituirse frente a resistencias y posturas críticas cuando por otro lado tenemos en el intermedio toda una retórica del eficienticismo, además una retórica de la competencia, del individualismo que nos pone en una disconcordancia completa frente a la posibilidad de la construcción de posturas críticas y cambios radicales. En este sentido, me parece que podemos hacer como un análisis mucho más particular en la región y por supuesto a nivel local de cuáles son los medios con los que cuenta cada país y en ese sentido cómo poder articularse a un proyecto de conjunto en términos latinoamericanos de mayor convergencia y en la construcción, insisto, de modelo de formación, de modelo pedagógico, de modelo universitario, de modelo de gestión que permita efectivamente una actuación de bloque, porque mientras esto no sea así, vamos a seguir planteándonos el cambio y ahí es donde me parece que está el riesgo, porque hay una convención internacional en la que por supuesto estamos de acuerdo que la universidad necesita un cambio, pero ese cambio puede tender a un reforzamiento de los modelos de mercado o del propio modelo neoliberal capitalista en la fase en la que estemos. Y me parece que el cambio más bien tendría que transitar construido de abajo hacia arriba con la consideración de la propia localidad y cómo dentro de esa localidad, de esa particularidad, podemos construir
una otra educación, una educación otra, como dirían los zapatistas, en relación más hacia una emancipación que sea del conocimiento, pero también social. En este sentido, me parece que tenemos un reto en términos sistémicos, porque la educación superior, por lo menos en México, de pronto se siente desarticulada con el resto de los niveles educativos o del resto de los subsistemas. Esta falta de articulación puede tener un reto mayúsculo, sobre todo si lo vemos a la luz de la nueva ley de educación superior que se ha implementado hace unos meses en nuestro país, donde, si bien es cierto, ya se colocan los términos de accesibilidad y gratuidad universal, hay que reflexionar mucho sobre las posibilidades de igualdad y sobre todo un telón de fondo que me parece importante que no quisiera dejar de tocar, y son los contextos de violencia generalizados en los que nuestros países estamos enfrentando la educación. Es muy claro en la educación superior, en la universidad en particular, una violencia que no solamente es endógena, no solamente es endógena, es exógena también, pero que también parte de una suerte de violencias que son reproducidas por el mismo sistema, insisto, por estas ideologías y retóricas que vamos planteando continuamente en nuestros discursos dentro de las propias relaciones maestro, estudiante, autoridades y demás. Entonces, sí requerimos de una reflexión profunda también de estos contextos de violencia y cómo resignificar la institución, las instituciones en este gran marco, ¿no? Y que implican procesos fuertes donde, por supuesto, yo soy de las que apuesto por una perspectiva transversal de género en toda esta situación. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo echar para atrás 40 décadas de educación neoliberal, ¿no? Donde las nuevas generaciones de docentes, de investigadores, ya algo lo refería también hacia Alfonso, se están incorporando ya en esos procesos que recibieron años atrás y que de alguna manera el sistema obliga a estos sistemas de competitividad, donde peleamos más por estar, a lo mejor de una manera más inconsciente, peleamos por estar dentro del sistema que resistirnos y dar una propuesta alternativa. Me parece que es importante reflexionar sobre ese contexto y darnos cuenta que los cambios también van acompañados de un cambio de política, de una presión importante en términos de esa lucha de fuerzas, una lucha política que tiene que llegar a quienes toman las decisiones y a quienes además forman política educativa, ¿no? No solamente a nivel local, sino a nivel también internacional, de manera que nuestros propios marcos normativos no sean nuestro propio verdugo a la hora de conformar una propuesta más unificada para contrarrestar todo este conjunto de cuestiones que han arremetido este cambio y esta crisis civilizatoria de la cual somos testigas y testigos desde hace muchas décadas. En ese sentido, entonces, es la pregunta, ¿cómo también articular una forma de pensar desde el punto de vista de las normatividades locales, desde las normatividades generales, internacionales, que permitan amarrar todos los ángulos de acción previstos, ¿no? Creo que una de las partes importantes es hacer estos círculos de diálogo que puedan conformar una suerte de postura que pueda ser llevada a otros espacios importantes de toma de decisión. Hemos presenciado cómo hay un proceso de desarticulación entre lo que discuten las comunidades, digamos, la sociedad civil o las comunidades en su conjunto, con lo que se discute dentro de las propias universidades y luego cómo la toma de decisiones va por caminos distintos. Me parece que la lucha es importante y tiene que tener
una convicción y una resistencia importante considerada de antemano para que esto pueda llevarse a cabo de una manera mucho más importante, ¿no? Te agradezco muchísimo, Luis. Quise dar unos rasgos generales, ya habrá momento de profundizar en cada uno de estos puntos. No, agradecido, muy agradecido, querida Guadalupe. Además, esto es un inicio de un proceso de articulación que los y las universitarias, como tú lo decías, necesitamos abrir lugares de debate, de discusión, pero también de encuentro y de articulación para transformar radicalmente la universidad. Gracias, querida Guadalupe. Gracias a ti. Queremos ahora dar la bienvenida a la profesora Nicolasa Terrero Barrios, quien es decana de extensión de UDELAS, una de las universidades más importantes de Panamá. Bienvenida, querida profesora Nicolasa Terrero. Sí, muy buenos días. En primer lugar, muy agradecida con esta oportunidad de intercambiar con colegas de las diversas universidades que nos acompañan en este día. Agradecida por ser parte de este debate que nos invita a conversar y compartir acerca de los desafíos, los retos que nuestras universidades enfrentan hoy en pleno siglo XXI. Y quisiera solamente mencionar pues que sí represento en esta ocasión a la Universidad Especializada de las Américas, UDELAS, que es una de las 5 universidades públicas de nuestro país, y que dentro de esas 5 universidades pues somos una de las más jóvenes, cumpliendo apenas 25 años, y que, como su nombre lo dice, nos especializamos en 2 grandes áreas del conocimiento, que son el área de la educación y la salud. Me complace mucho pues que mis colegas que me antecedieron han abonado mucho a el tema sobre el contexto en el cual pues nuestras universidades hoy se debaten en grandes y enormes desafíos. Yo quisiera puntualizar en que para nosotros uno de los mayores desafíos o los mayores retos a los que nos enfrentamos en este momento tiene que ver precisamente con el hecho de la necesidad que nos cabe en este momento a las universidades, especialmente las universidades públicas, de repensarnos como universidad. Hoy, ¿qué significa esto? Significa, por un lado, redefinir de qué forma o de qué manera las universidades como instituciones de educación superior establecemos las relaciones de intercambio con la sociedad, porque podemos incurrir en 2 vías. Una vía en la cual las universidades podríamos continuar ubicándonos alejadas o al margen de la sociedad, por lo cual no consideramos que somos una organización que hace parte, que forma parte de este gran tejido social, económico, político y cultural que es la sociedad, o que como universidad verdaderamente entendemos que somos parte de esa sociedad, y que como parte de esa sociedad tenemos entonces un compromiso social con esa sociedad. Entonces, para nosotros es importante en ese proceso de repensarnos, lograr entender, porque creo que desde nuestra perspectiva y desde las experiencias que hemos desarrollado, encontramos la convivencia de estos 2 paradigmas. Entonces, para nosotros es importantísimo partir de esta reflexión. Entonces, ¿qué debemos repensarnos también desde el punto de vista de las universidades hoy, en estos tiempos, pero también en los contextos que vivimos actualmente? Porque muchas veces caemos en el error de, al mantener nuestras instituciones muy en ese paradigma del enclaustramiento o de las universidades intramuros, lo cual ya debió haberse superado,
después de la reforma de Córdoba, si incurrimos en ese tipo de análisis y percepciones, entonces podemos perder verdaderamente la perspectiva de poder entonces sintonizarnos, lo que algunos denominan sintonizarnos con esa realidad a la cual nosotros nos debemos y de la cual nosotros formamos parte. Y en ese sentido, recordando que pues las universidades estamos llamadas a cumplir tres grandes funciones, que son la docencia, de lo cual aquí se ha aportado muchísimo, que tiene que ver con, bueno, qué modelo universitario de formación adoptamos las universidades, los modelos universitarios o los modelos pedagógicos. Desde la función de la investigación, ¿cuáles son las políticas de investigación que adoptan las universidades en atención a esas nuevas realidades que viven nuestras sociedades y que debemos entonces responder a ellas? Pero también y sobre todo en el caso muy particular como decana de extensión, hemos venido siendo parte de un proceso de reflexión y de repensar una de las funciones más importantes que tienen las universidades, que es la función de la extensión universitaria. Y desde esa perspectiva, alguien ya mencionó, a lo interno de nuestras universidades ocurren procesos también un poco de de discriminación, digamos, en cuanto a qué es lo que las universidades privilegian dentro de su proceso de gestión como institución de educación superior. Lógicamente, la docencia tiene un nivel de importancia innegable porque es la razón de ser de la universidad. Sin embargo, la investigación, que es otra de las funciones importantes, y sobre todo la extensión universitaria, que también ha pasado por un proceso de reflexión, ha sido hasta ahora una de las funciones más rezagadas dentro de los procesos de gestión de las instituciones de educación superior, en el sentido de que es una función para nosotros importante, de crucial y vital importancia, si la universidad se concibe como una institución, como una organización que está para atender las necesidades de la sociedad, de sus grupos, de su población. Entonces, en ese sentido, la extensión universitaria, pues simplemente ha sido relegada a un plano inferior en el nivel jerárquico de lo que hacen las universidades. Y fíjese que uno de los temas más relevantes y que nos gustaría compartir es que pasar, por ejemplo, de ese proceso de análisis, porque inicialmente las universidades públicas, sobre todo, hablábamos de la extensión universitaria, pero desde una mirada de proyección de la universidad a la sociedad. Es decir, yo me ubico acá como institución, como universidad, y entonces me proyecto con mis conocimientos, ¿verdad? Eso responde a un enfoque de universidad que está alejada del contexto al cual ella pertenece. De allí pasamos a un concepto que se denomina extensión, que todavía desde el punto de vista del enfoque de la extensión crítica, que es el enfoque que hemos estado últimamente trabajando a nivel de las universidades de Centroamérica, particularmente, desde el enfoque de la extensión crítica, el concepto de extensión también conlleva un significado que coloca a la universidad un poco alejada de la sociedad, porque quiere decir que yo me extiendo con mis servicios o con las plataformas que quiero desarrollar a la sociedad. Y por ello, un poco el concepto que últimamente hemos venido trabajando está más asociado al concepto de la vinculación. Es decir, de qué forma las universidades logramos dar un paso, ¿verdad? Y romper ese paradigma de universidades alejadas de sus realidades para convertirnos verdaderamente en universidades en las cuales asumimos un compromiso social, que actuamos con pertinencia a la realidad y a los contextos y respondemos verdaderamente al enfoque de la formación de profesionales
como decimos en UDELAS, con sentido social, que significa comprometidos con los cambios y las transformaciones que se tienen que dar en la sociedad y a las cuales nosotros debemos contribuir. Una innovación social que significa que las universidades no somos las únicas que poseemos los conocimientos, sino que intercambiamos a través de un diálogo de saberes con las organizaciones, con la gente, con las otras instituciones que hacen parte de la sociedad, intercambiamos conocimiento y al mismo tiempo no es que transferimos nosotros desde la universidad esos conocimientos, sino que una vez generados en conjunto con la sociedad, nosotros estamos en la capacidad de poder contribuir a la solución de esos problemas. Pero lógicamente, esta concepción, este enfoque, este tipo de planteamiento que surge del seno de la extensión universitaria, que es una de las funciones sustantivas de la universidad, no logra encontrar plenamente la cabida dentro de las políticas institucionales de las universidades, toda vez que se considera que no es una función importante ni en el proceso de formación de los profesionales. Entonces, bueno, las universidades seguiremos entregando profesionales técnicamente muy bien formados, científicamente muy bien formados, pero profesionales que van a seguir estando totalmente desvinculados de la verdadera razón de la sociedad, que es lograr esos cambios y esas transformaciones que la sociedad requiere. Muchísimas gracias, querida profesora Nicolasa Terrero, decana de extensión de UDELAS, por su intervención. Este es un abrebocas de la relación que queremos, como hemos dicho, articular entre académicos y universitarios de toda América Latina y el mundo. Así que estaremos seguramente en otra oportunidad escuchando sus reflexiones y sus aportes a la transformación de la universidad. Muchas gracias, profesora Nicolasa. Ahora queremos dar la bienvenida a una colega, amiga Rosa María Mazón, quien es profesora cubana en la Universidad Cubana, una visión bien importante. Gracias, Rosa María Mazón, por incorporarte. Sabemos que no es fácil la conexión desde La Habana, sobre todo por el tema de los bloqueos tecnológicos, no solo los bloqueos económicos, sino los bloqueos tecnológicos. Pero aquí estás, perseverante como siempre, una alegría enorme volver a verte. Así que bueno, los micrófonos son tuyos, querida Rosa. Muchas gracias, Luis. Realmente es un placer, aunque realmente tuvimos que resolver algunos problemitas tecnológicos, pero aquí estamos. Es importante buscar todas las alternativas en contra de ese bloqueo que es tan feroz y tan sutil en todos los sentidos. Me llamaba la atención, Luis, y quisiera analizar elementos que realmente, fíjate que no eran los que traía para el análisis, pero en el diálogo que se ha ido estableciendo son los que me han ido surgiendo. Que yo estoy en una situación diferente con respecto a muchos de los colegas que han planteado aquí las necesidades y las urgencias de las universidades de los diferentes países. Nosotros estamos hoy en un momento donde la política pública establecida en los últimos, en la última década, está pidiendo el acompañamiento de las universidades. Está pidiendo que las universidades que las universidades acompañen esa política pública en la solución de problemas esenciales que tiene la sociedad cubana hoy, que va desde una alimentación sostenible e independiente, es decir, que no tengamos que depender tanto de los mercados internacionales para poder comer, así de simple, hasta poner en el centro de la política a las comunidades, a los líderes comunitarios que se representan aquí mediante se representan mediante la Asamblea del Poder Popular, y que esos líderes comunitarios realmente sean líderes y que realmente logren la participación social activa, la participación social comprometida
con los cambios desde diferentes posiciones. Es decir, estamos conscientes que no todo el mundo percibe la realidad de la misma manera, que no todo el mundo tiene el compromiso con la realidad de la misma manera, pero estamos también conscientes que todos pueden aportar a esa realidad desde la diversidad y desde los espacios donde se desarrollan como mujeres empoderadas, como niños, como jóvenes, en fin, estamos intentando lograr que nuestra sociedad sea realmente inclusiva y que inclusiva y que tenga en consideración todas las voces, todos los puntos de vista y que tenga en consideración también sobre todo la juventud. Estamos viviendo tiempos muy difíciles con la juventud. Para nadie es un secreto que tenemos una emigración feroz, tenemos una fuga de cerebro y un robo de cerebro feroz, sobre todo en los deportistas se ve. Creo que yo no he sacado cuenta, pero en los últimos años se han ido una cantidad de deportistas increíble, porque el mercado, el dinero, el neoliberalismo está apostando a estos muchachos jóvenes que están formados en escuelas públicas, donde con escasez se les dio todas las posibilidades, incluyendo un buen entrenador, un buen profesor, y hoy optan por estar en otro mercado y poder ganar dinero a partir de lo que aprendieron aquí en Cuba. Por tanto, la juventud es parte importante de la política pública hoy y es parte importante de incorporarla a nuevas lecturas que se están haciendo de la sociedad y de las relaciones. El Código de la Familia en estos momentos que está en discusión, que está en análisis, está poniendo está visibilizando las maneras diferentes que hay de familia, pero está visibilizando también actitudes discriminatorias, homofóbicas, y que eso es algo que hay que aprender a resolver, porque si le estamos dando voz y voto en ese código a todos los tipos de familia, ¿por qué todavía pensamos que dos personas del mismo sexo no pueden tener una familia, pueden contribuir a una familia? En fin, si hace más de 60 años que nos estamos educando para ello. Eso es un elemento importante que está dentro de la política. Y otro aspecto importante de la política pública, y que la pandemia hoy vino a ponerlo en lo más alto del reconocimiento social, es los aportes de la ciencia y la tecnología desde las universidades. El hecho de que a partir de la política pública del presidente y del vicepresidente se movilizaran los principales centros de investigación tecnológica y biotecnológica del país, y que eso fuera acompañado por las universidades, no solamente en la fabricación de las vacunas, sino también en todos los procesos que ha traído como consecuencia esta pandemia, es un ejemplo de que Cuba tiene una potencialidad importante en esta área y que ahora se está viendo que está también en el área social. Es decir, yo me atrevo a asegurar, porque esto está visible en la televisión y en otros medios, que hoy no hay una problemática social que en Cuba se está tratando donde la universidad está presente, donde hay grupos de las universidades de todo el país que pueden dar resultados de investigación, que pueden dar orientación a la política, que pueden dar ejemplos de cómo hacerlo, y son personas que han hecho sus investigaciones en momentos en que eso no era prioridad, por tanto se comprometieron con algo que era ellos y lo que estaban haciendo, porque no había, digamos, esa visibilidad y ese reconocimiento social. Si yo lo dijera así, diríamos, bueno, nosotros no tenemos problemas, es decir, la universidad está cumpliendo realmente con su función y la universidad está en un momento donde tiene una política pública que la establece. No es cierto. Yo creo que hoy tenemos más problemas que nunca. Es decir, hoy tenemos que pensar la universidad cubana desde el modelo que quizás Fidel lo soñó en el año 60, en el año 70, que un poco se dibujó después, porque la influencia del neoliberalismo, de esa influencia del neoliberalismo, nadie se ha podido desprender.
la influencia del discurso del Banco Mundial, nadie se ha podido desprender, aún nosotros que no tenemos aparentemente ningún contacto con ese Banco Mundial, y estamos, digamos, en una línea extremadamente frágil y permeable, donde tenemos que reconstruir nuestro propio modelo con estas dificultades que hay desde el punto de vista económico, que se agudizan, están muy agudizadas en este momento, muy agudizadas, con esta situación que hay de falta de fe de los jóvenes. Tenemos que lograr que los jóvenes encuentren en Cuba el espacio para su desarrollo profesional, para su desarrollo personal, y eso no es una tarea fácil, eso es una tarea que requiere de mucha ciencia, requiere de mucho compromiso y requiere de medidas que a veces las sentimos que no son las más rápidas, las más expeditas, y que la situación lo está pidiendo. Y además de una situación que también está en discusión pública, que es la real participación. ¿Cómo logramos que las personas participen realmente? ¿Cómo lo logramos? Y ahí vuelve nuestra mirada a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ahí vuelve nuestras miradas a los modos de enseñar y de aprender que tenemos en los espacios escolarizados, incluso en la universidad, donde donde partimos de que todo está establecido, de que todo está, lo que hay solo que aprender y reproducir. Y no es que yo sea tan ingenua de pensar que si yo cambio mi modo de enseñar, el proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a cambiar las posibilidades de que la gente participe. Pero yo sí creo, y estoy muy segura de eso porque además lo vivo, que si yo le logro que los estudiantes tengan experiencias participativas diferentes en esos espacios escolarizados, que Cuba hoy, la escolarización en Cuba es universal, y ahora quitaron hasta los exámenes de ingreso para la universidad, es decir, la universidad se vuelve a abrir a la sociedad de una manera mucho más democrática. Por tanto, las personas hay un grupo importante de niños, jóvenes, adolescentes y jóvenes que van a la universidad. Y ese grupo importante son, al final, los posibles líderes sociales, los posibles líderes comunitarios. Y la universidad tiene que mirarse por dentro. La universidad tiene que aprender desde esos espacios a dar participación real, tanto a los estudiantes que piensen de una manera como los estudiantes que piensen de otra manera. Eso no nos está resultando fácil. Eso lo estamos vivenciando con muchas contradicciones que pasan desde la intolerancia a otras opiniones, pero pasa también por una línea que, vuelvo a decir, es muy frágil, y es que nosotros no estamos... Aquí hay una guerra no declarada hace mucho tiempo. Aquí hay una guerra que no es una guerra como la que está pasando en Ucrania, para nada, pero es una guerra ideológica fuerte, y nosotros estamos en la primera línea de esa guerra, donde constantemente están desacreditando todo lo que hacemos, constantemente están poniendo en tela de juicio hasta los éxitos más reconocidos, y en esa situación uno se siente un poco a veces desorientado, o le doy voz y voto a todos los que digan y todo lo que piensan, pero esos muchachos que tienen voz y voto y que tienen criterios y que tienen puntos de vista, muchas veces son utilizados para hacer críticas y para desmontar el sistema. Entonces, como profesora universitaria nos sentimos a veces en situaciones muy, muy delicadas, que discutiblemente hay que pensarla también desde la ciencia y desde el humanismo que nos ha caracterizado históricamente en la realidad cubana. No sé si se me acabó el tiempo, Luis, porque ya te veo en pantalla, sí. Supongo que ya se me acabó el tiempo. Sí. No, muchísimas gracias, querida Rosa María Mazón, académica cubana. Y un poco comentaba, quizás algunos de los que nos escuchan no lo sepan, pero el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue antes ministro de Educación Superior y es también un académico con una enorme preocupación por la investigación, por el apoyo. O sea, no es algo que viene
de la noche a la mañana, es un hombre formado en el mundo de la política, pero también el mundo de la academia. Muchísimas gracias, querida Rosa. Seguramente estaremos realizando otra serie de actividades conjuntas en las próximas semanas y meses. No perdamos el contacto. Un fuerte abrazo. Ya me desbloqueé. Así que aquí estamos. Bueno, perfecto. Gracias. Muchas gracias, Luis. Un placer. Ahora queremos dar la bienvenida a el profesor académico Nelson Ernesto López Jiménez, quien es docente de la Universidad Surcolombiana, pero además es un hombre, un intelectual que piensa no solo la universidad, la educación en su conjunto, la teoría pedagógica, la relación con la transformación de la sociedad, y hoy su voz es muy importante en esta consulta social internacional. Bienvenido, querido profesor Nelson. Muy amable Luis, y un saludo muy respetuoso a los asistentes a este evento académico, y quisiera señalar que voy a intentar recoger algunos de los aspectos que los anteriores panelistas comentaban, pero lo hago dentro de un contexto que valdría la pena destacar. Y es que Colombia, ¿cierto?, en estos momentos trata de levantarse de un estallido social que se da en contexto de pandemia y que desafortunadamente hoy tenemos que decirle al mundo que ese estallido social produjo aproximadamente 86 muertes de jóvenes estudiantes, de jóvenes comprometidos con una transformación, con un país diferente, con unos procesos de equidad, con unos procesos de igualdad. Entonces, en ese contexto, quisiera responder a algunos de los interrogantes sobre cuáles son las tensiones, los retos, cuáles son los desarrollos de la universidad y en un momento dado, ¿qué se propone? Iniciaré, y dado el tiempo que es limitado, precisando las notas fundantes de la universidad como proyecto social e histórico, para poder retomar algunos de los aspectos que mis colegas han expuesto. La universidad como institución social e histórica, ¿cierto? Más o menos los historiadores la señalan, siglo XI, siglo XII, plantea 4 notas fundantes, que es la corporatividad frente al saber, la universalidad, la cientificidad y la autonomía. Lamentablemente hoy, dentro de la realidad de la educación superior siglo XXI, ¿cierto?, muchas de esas notas han sido apabulladas, por no decir desconocidas. Mis colegas plantean cómo la mercantilización de la educación superior, como producto de un desarrollo exacerbado de un modelo neoliberal, ha colocado a la universidad como una dependiente, como una institución sin sentido, como una institución que renuncia a sus notas misionales. De ahí que si retomamos algunos de los planteamientos del maestro Boaventura, nos señala cómo la universidad en estos momentos atraviesa 3 tipos de crisis. Una crisis de hegemonía, una crisis de convocatoria, que a la postre genera una crisis institucional. En ese sentido, analizar la universidad dentro de ese contexto de crisis podría permitirnos abordarla desde 2 dimensiones. La crisis leída como antesala a la extinción, o la crisis leída como una oportunidad y como una opción de calidad. Me ubico en la segunda mirada, en donde hoy esa crisis de la universidad nos debe permitir levantarnos y tratar de reforzar, y voy a señalar 2 o 3 planteamientos que también mis colegas plantean. ¿Cuál es la dimensión ética en los procesos de formación que está desarrollando la universidad? Pero además, ¿cuál es la estética? ¿Cómo se está trabajando desde diversas perspectivas, desde diversos análisis? El hombre, la sociedad, nuestra naturaleza. Y una fundamentalmente, ¿cuál es la esencia política de la universidad? Política en el sentido de no renunciar a su vocación de poder. Hay un trabajo de un colega, Luis Enrique Orozco, de aquí en Colombia, que plantea que la universidad debe asumir un papel de conciencia crítica de la sociedad. No es un proceso formal,
no es esas certificaciones, no es el credencialismo el elemento central que debe ocupar el desarrollo de las universidades. Es la necesidad de entender que como proyecto formativo, la universidad es un proyecto político, un proyecto que de una u otra manera también retoma el poder, el manejo de las estructuras como una posibilidad, una viabilidad. En ese sentido, es importante señalar cómo la mercantilización de la educación superior ha desviado el rumbo. Y en este momento la situación en Colombia se la planteo y con Alfonso estamos muy de acuerdo, todos sus análisis, pero les planteo un interrogante. En las últimas 2 décadas en Colombia solamente se ha creado una institución de educación superior pública, que es la Universidad Indígena, frente a 43 instituciones de educación superior, ¿cierto?, de origen privado. Entonces la pregunta que se hace es: más expresión del neoliberalismo, menos Estado, más iniciativa privada, la educación como una mercancía, la educación como un servicio, el que puede pagarla y costearla lo desarrolla, quien no queda excluido de ello. Desde esa perspectiva encontramos que esos procesos identificados como misionales en la universidad son más discurso que realidad. Estamos hablando de una universidad y de una educación superior desfinanciada, no como alguien dice en déficit, no. La ley 30, que es la que rige el sistema de educación superior en Colombia, plantea en sus artículos exactamente en el 86 y 87 la responsabilidad del Estado frente a la financiación de la educación superior. En 1992, fecha que se expuso, o mejor, que se expidió, el Estado asumía el 93% de todo el presupuesto de la dinámica de la educación superior en Colombia. Hoy, marzo de 2022, encontramos que el aporte que en estos momentos se está entregando el Estado para la educación superior en Colombia está en el orden de un 48-49%. En 30 años, el Estado se ha desobligado en un 50% de su responsabilidad, ¿cierto?, y de su compromiso social, que ha llevado a las instituciones a lo que todos mis colegas anteriormente con lujo de detalles explicaban, a perder su rumbo, a perder su identidad, a convertirse, ¿cierto?, en un eslabón, como lo señala, en un paso más de esa mercantilización que plantea inequidad, desigualdad, poco acceso, ¿cierto?, falta de oportunidades, exclusión, y que necesariamente nos invita a que si la universidad es un proyecto social e histórico, hoy tenemos, no con ese concepto de reinventar, hoy tenemos que deconstruir para tener una reconstrucción social de lo que es la universidad. En ese sentido, cuando nosotros estamos hablando de cuál es el saber que en estos momentos circula en las universidades, y entonces estamos hablando de un saber academizado, de un saber enciclopédico, de un saber formalizado, de un saber legitimado por las comunidades. ¿Qué pasa con los saberes ancestrales? ¿Qué pasa con nuestros saberes originarios? ¿Qué pasa con los saberes de los movimientos sociales? ¿Qué pasa con los saberes de las organizaciones alternativas, excluidas, deslegitimadas, ¿sí?, invisibilizadas? Sí, si vamos en un proceso de deconstrucción de la universidad para su reconstrucción social, necesariamente tenemos que darle una opción definitiva y válida a este concepto derivado de las epistemologías del sur, a este concepto relacionado con la psicología de los saberes, a ese entendimiento de la necesidad de evitar esas líneas abisales que nos habla el maestro Boaventura y plantear un proyecto incluyente, democrático, plural, participativo, pero fundamentalmente pertinente. Hoy, dentro de los diversos análisis que hemos venido desarrollando dentro del grupo al que pertenezco, que es el Grupo PACA, ¿cierto?, hemos planteado cómo en estos momentos todas las dinámicas de la política pública y el discurso regulativo institucional plantean como un elemento identitario la exclusión, no la inclusión.
Si queremos, y como reto, ¿cierto? Y desafío de la universidad es entender que necesariamente esas notas misionales están relacionados con el bienestar, están relacionados con el respeto por la vida, están relacionados por la democracia, están relacionados fundamentalmente con la vida, no con la muerte, como lo señalaba muy detenidamente mi colega Insuasti. No, esa actitud necrofílica que en este momento se está planteando de que quien tiene una idea divergente, diferente, quien piensa ya es indicado, ya es estigmatizado, es la universidad que hoy contempla plácidamente que efectivamente muchos de sus miembros y muchos de sus sujetos sociales que hacen parte de eso sean eliminados por el uso de su pensamiento, de su reflexión, de su análisis. Por eso, cuando nosotros estamos hablando de una reconstrucción como reto de la universidad, estamos colocando como algo no negociable el respeto, la preservación y la defensa de los derechos humanos. Hoy por hoy, el proyecto universitario, ¿cierto? Y me atrevería a decir en América Latina, ¿cierto? No ha respetado, ¿cierto? Ese planteamiento válido, indiscutible, como es el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos. Entonces, una universidad que se reconstruya es una universidad que tiene que asumir una vocación de poder, pero fundamentalmente cimentado en la vida, en el respeto y fundamentalmente en la pluralidad. Sé que el tiempo es muy limitado, pero de antemano muy dispuesto, Luis, a seguir en estos planteamientos y en estos debates. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos seguros que es así, querido Nelson. Conversó con nosotros Nelson Ernesto López Jiménez de la Universidad Subcolombiana en Colombia y un académico, como ustedes vieron, con una enorme sensibilidad social. Agradecer a Rosa María, a Nicolasa, a Rosa María Mazón, hoy teníamos 2 Rosa Marías, a Nelson, a Alfonso, a Guadalupe, que tuvo que salir, por su participación en esta 15ª edición de la Consulta Social Internacional, un espacio que seguiremos trabajando y nos seguiremos encontrando en esta articulación de carácter global que estamos impulsando. Mañana tendremos una nueva cita, una nueva sesión de esta Consulta Social Internacional, todos los martes, miércoles y jueves a la misma hora, desde distintos territorios, pensando esa otra universidad posible. Muchísimas gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana. Chao. Chao.